Siempre lo haces sobre ti, mamá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte, pronunciadas por el hijo por quien lo había sacrificado todo. Sentí que mi corazón se hacía añicos justo ahí, en mi propia cocina. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle like y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Me llamo Margarita del Río, y a mis 67 años creía saber cómo era el amor. Creía que era el delantal gastado atado a mi cintura cada domingo, el olor a estofado que llenaba mi departamento de la Ciudad de México, y el sonido de las risas de mi familia resonando por las habitaciones que había decorado con esmero con sus fotos y recuerdos. La mesa de la cocina tenía las cicatrices de décadas de comidas familiares, manchas de anillos de innumerables tazas de café, una pequeña marca de quemadura de cuando David tenía 8 años y tiró una vela durante su fiesta de cumpleaños, rasguños de las sesiones de tarea con mis nietos. Cada imperfección contaba una historia de una vida vivida por los demás. Había pasado la mañana preparando la comida favorita de David, estofado con zanahorias y patatas, exactamente como lo preparaba su padre antes de que el cáncer se lo llevara hace 3 años. La carne había estado a fuego lento desde el amanecer, llenando mi pequeño departamento con el rico y reconfortante aroma que una vez atrajo a mi familia como un imán. Había puesto la mesa con la vajilla de mi madre, el delicado diseño azul que ella había guardado para ocasiones especiales, que me transmitió con la promesa de que la usaría para alegrar a mi propia familia. El departamento se sentía más pequeño en estos días, no porque nada hubiera cambiado, sino porque el silencio entre las visitas se extendía cada vez más. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que abarcaban 40 años. La graduación de David de la Universidad Nacional Autónoma de México, su boda con Sandra, los nacimientos de mis nietos, Emma, ahora de 16 años, y Tyler, de 14. En cada foto, mi sonrisa era radiante. Mis brazos abrazaban a las personas que le daban sentido a mi vida. David llegó exactamente a las 6 en punto, como lo había hecho cada tercer domingo durante los últimos 2 años. Ya no era la tradición semanal que solía ser cuando Sandra estaba viva, antes del divorcio que lo dejó amargado, y a los niños trasladándose entre hogares. Parecía cansado, su costoso traje arrugado por una larga semana en el despacho de abogados. Su cabello, antes abundante, ahora se aclaraba en la coronilla. A los 42 años, cargaba con el peso de un hombre que sentía que el mundo le debía más de lo que le había dado. «Huele bien, mamá», dijo, colgando su abrigo en el respaldo de una silla, nunca en el armario donde debía estar. Era una tontería, pero últimamente me fijaba en todas las tonterías. La forma en que miraba su teléfono mientras yo hablaba. La forma en que ya nunca preguntaba por mis citas médicas. La forma en que me miraba como si fuera una obligación en lugar de su madre. Le serví una porción generosa, observando su rostro en busca de la sonrisa que solía iluminarse cuando le cocinaba sus favoritos. En cambio, picoteó la carne con el tenedor, con la mente claramente en otra parte. «¿Cómo te fue la semana?», pregunté, sentándome en la silla frente a él, el mismo asiento que había ocupado para cada comida familiar en este departamento. «Ocupado. El caso Morrison me está consumiendo todo el tiempo». No levantó la vista de su plato. Quería contarle sobre mi semana, sobre cómo había sido voluntaria en el banco de alimentos el martes, cómo la señora Patterson de la planta baja se había caído y me había quedado con ella hasta que llegó su hija, cómo finalmente había terminado el álbum de fotos que estaba haciendo para el próximo cumpleaños de Emma, pero algo en su postura me decía que realmente no estaba escuchando. «El cumpleaños de Emma es la semana que viene», me aventuré a decir. «Estaba pensando que podríamos hacer una pequeña fiesta aquí. Nada elegante, solo pastel y...» «Tiene planes con amigos», interrumpió David. «Ya sabes cómo son los adolescentes». Asentí, tragando la decepción como una pastilla amarga. «Por supuesto. ¿Y qué tal la cena, entonces? ¿Solo los 3?» David finalmente levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me hizo apretar el estómago con temor. Impaciencia. Irritación.
como si mi simple solicitud de tiempo en familia fuera una carga irrazonable. Mamá, necesitas entender que Emma y Tyler tienen sus propias vidas ahora. No quieren pasar todos los fines de semana sentados aquí comiendo estofado. Las palabras dolieron, pero insistí. Simplemente los extraño. Nos extraño. ¿Recuerdas cuando solíamos? De eso es exactamente de lo que estoy hablando. David dejó el tenedor con más fuerza de la necesaria. Siempre lo haces sobre ti. Tus sentimientos, tus necesidades, tu nostalgia por una familia perfecta que en realidad nunca existió. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj en la repisa, un regalo de bodas de hace 43 años que había sobrevivido a mi matrimonio, a mi esposo, y que ahora parecía estar contando los momentos hasta que sobreviviera a mi relación con mi hijo. No entiendo, susurré, con la voz más pequeña de lo que pretendía. Solo quiero ser parte de sus vidas. Y ese es el problema, mamá. Quieres, necesitas, extrañas. Siempre se trata de lo que quieres de nosotros, nunca de lo que podríamos necesitar de ti. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, un sonido tan real que me sorprendió que David no pudiera escucharlo. Este era el niño que había mecido durante innumerables noches cuando las infecciones de oído lo hacían llorar. El chico para el que había trabajado turnos dobles para pagar el equipo de béisbol, a quien había llevado a los entrenamientos en un coche sujeto con rezos y cinta adhesiva. El joven a quien había ayudado a terminar la escuela de Derecho, sacando una segunda hipoteca sobre la casa que su padre y yo casi habíamos terminado de pagar. Te he dado todo, dije, con las manos temblorosas mientras alcanzaba mi vaso de agua. Todo lo que tenía, todo lo que era. Y ahí está de nuevo. David se puso de pie tan bruscamente que su silla raspó contra el suelo de madera. Todo lo que has dado, todo lo que has sacrificado. Llevas una cuenta de cada buena acción como si estuvieras recopilando pruebas para algún caso judicial cósmico. Lo miré fijamente, este extraño con la cara de mi hijo, pronunciando palabras que se sentían como golpes físicos. El estofado estaba enfriándose entre nosotros, ignorado y no deseado, al igual que la mujer que había pasado 6 horas preparándolo. Nunca te pedí que sacrificaras nada, continuó, con la voz en alza. Nunca te pedí que trabajaras horas extras, que pidieras préstamos o que vivieras en este pequeño departamento porque nos diste la casa. Esas fueron tus elecciones, y ahora quieres que pasemos nuestras vidas compensando decisiones que eran tuyas. La fotografía en la repisa llamó mi atención. David en su graduación de la escuela de Derecho, con el brazo alrededor de mí, ambos irradiando orgullo. Recordé ese día con perfecta claridad, cómo me había saltado comidas durante un mes para pagar el billete de avión a Boston, cómo me había puesto mi único vestido bueno, y me sentía la madre más afortunada del mundo. En esa foto, la sonrisa de David era genuina, sus ojos llenos de amor y gratitud. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo mi amor se convirtió en una carga en lugar de un regalo? No quiero que compenses nada, dije en voz baja. Solo quiero que te importe. David se pasó las manos por el cabello, un gesto que me recordó dolorosamente a su padre. Sí te importo, mamá. Pero no así, no con todas estas expectativas, y con la culpa, y con los recordatorios constantes de todo lo que has hecho. Tomó su abrigo de la silla, dejando su cena a medio comer en el plato. Te llamaré más tarde esta semana. Pero ambos sabíamos que no lo haría. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que resonó como un trueno en el departamento repentinamente vacío. Me senté sola en la mesa, mirando los 2 platos, uno apenas tocado, el otro sin tocar porque me había puesto demasiado nerviosa por su reacción para comer. El silencio era ensordecedor. No había risas de nietos, ni charlatanería emocionada sobre la escuela, los amigos y los sueños. Solo yo y los fantasmas de las cenas familiares pasadas, rodeada de fotografías de personas que ya no tenían tiempo para la mujer que había dedicado toda su vida a amarlos. Comencé a despejar la mesa con precisión mecánica, envolviendo las sobras en recipientes que permanecerían en mi refrigerador hasta que se echaran a perder, porque no había nadie más que las comiera. La vajilla fue al fregadero para lavarse a mano,
Cada pieza requería una cuidadosa atención para preservar el delicado diseño que nadie volvería a ver hasta la próxima reunión familiar decepcionante. Mientras estaba de pie en el fregadero, con las manos sumergidas en agua tibia y jabonosa, me vi reflejada en la ventana oscura. La mujer que me miraba era una extraña, de pelo gris, cansada, con un delantal que de repente se sentía como un disfraz para un papel que ya no quería interpretar. Por primera vez en 43 años de maternidad, me permití hacer la pregunta que había estado creciendo en los rincones más oscuros de mi corazón. ¿Era yo el problema? Mi amor se había vuelto tan asfixiante, tan exigente, que mi propio hijo apenas podía soportar estar en la misma habitación conmigo. Las lágrimas vinieron lentamente al principio, luego más rápido, hasta que sollocé en el agua jabonosa como una mujer que acababa de darse cuenta de que todo lo que pensaba que era terreno, firme en realidad había sido arenas movedizas todo el tiempo. Fuera de mi ventana, la Ciudad de México brillaba con las luces de miles de hogares donde las familias compartían comidas, creaban recuerdos y daban por sentada la presencia de los demás de la manera más hermosa posible. Y yo estaba sola en mi cocina, sosteniendo un plato que tenía los restos descoloridos de una comida que nadie quería, preguntándome si así era como se veía el amor cuando no le quedaba ningún lugar a donde ir. Esa noche, no pude dormir. Me encontré en el dormitorio de invitados, el que solía ser de David, sacando cajas de recuerdos que había conservado cuidadosamente como reliquias sagradas. Cada artículo contaba la historia de una madre que lo había dado todo, y había recibido tan poco a cambio. La primera caja contenía boletas de calificaciones que abarcaban 12 años de educación de David. No solo las boletas de calificaciones en sí, sino también cada nota que le había escrito a los maestros, cada permiso que había firmado, cada cheque de recaudación de fondos que había escrito, incluso cuando eso significaba comer cereal para la cena durante una semana. Había programas de obras de teatro escolares donde David interpretó un árbol o un peregrino, actuaciones a las que había asistido sola porque su padre estaba trabajando hasta tarde de nuevo, tratando de construir la práctica contable que proveería para nuestra familia. Recordé esas noches en la escuela primaria Lincoln, sentada en pequeñas sillas de plástico diseñadas para niños, aplaudiendo con entusiasmo a cada estudiante en ese escenario, porque sabía cómo se sentía cuando nadie estaba mirando. Cuando David olvidó sus líneas durante la obra de acción de gracias de tercer grado, fui yo quien se las susurró desde el público, lo suficientemente fuerte como para que las escuchara, pero lo suficientemente silenciosa como para salvar su dignidad. Una fotografía se cayó de entre las páginas de su boleta de calificaciones de quinto grado. David en la Feria de Ciencias, de pie con orgullo junto a un volcán que habíamos pasado 3 semanas perfeccionando. Todavía podía oler el vinagre y el bicarbonato de sodio. Todavía podía sentir la quemadura de pegamento caliente en las yemas de mis dedos mientras trabajábamos juntos en esta misma mesa de cocina, noche tras noche, hasta que creamos algo que lo enorgulleciera. Ganó el segundo lugar. La sonrisa en su rostro en esa fotografía podría haber alimentado toda la Ciudad de México. «Mamá, eres el mejor compañero de ciencias del mundo», había dicho, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. Hacemos un buen equipo. ¿Cuándo dejamos de ser un equipo? La segunda caja contenía registros financieros que contaban un tipo diferente de historia. Una de sacrificio medida en dólares y centavos. Estados de cuenta bancarios que mostraban el agotamiento gradual de mi cuenta de ahorros a medida que aumentaban los gastos universitarios de David. Los documentos de la segunda hipoteca, firmados cuando mi salario de maestra no era suficiente para cubrir la colegiatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, los documentos del préstamo para su educación en la Facultad de Derecho, cofirmados con mi nombre en cursiva cuidadosa, sabiendo que si él incumplía, yo perdería todo. Pero de todos modos había firmado, porque eso es lo que hacen las madres. Apostamos nuestro futuro a los sueños de nuestros hijos. Había recibos de compras de esos años de escasez en los que cada dólar importaba. Había aprendido a comprar en las secciones de liquidación, a planear comidas en función de la carne que estuviera rebajada para una venta rápida.
a hacer que un solo pollo durara una semana de diferentes cenas. David nunca supo que éramos pobres porque me aseguré de que nunca sintiera el peso de nuestras dificultades económicas. Cuando sus amigos iban a McDonald's después de la escuela, yo encontraba el dinero. Cuando necesitaba ropa nueva para las entrevistas de trabajo, yo encontraba el dinero. Cuando quería llevar a Sandra a restaurantes elegantes durante su noviazgo, yo encontraba el dinero. Lo encontraba saltándome comidas, usando los mismos 3 vestidos para trabajar durante 2 años, diciéndole que mi coche viejo era vintage, cuando la verdad era que no podía pagar los pagos de algo más nuevo. La tercera caja era la más pesada, no en peso, sino en significado emocional. Contenía todas las tarjetas del Día de la Madre que David me había dado, desde las obras maestras de papel de construcción de la escuela primaria, hasta los sentimientos comprados en la tienda de sus años de adulto. Las primeras tarjetas eran tesoros, huellas de manos trazadas con rotulador morado, poemas que rimaban mamá con bomba, de la forma entrañable de los niños de 8 años, dibujos de palitos de figuras tomadas de la mano bajo soles sonrientes. Cada uno declaraba su amor de la manera inocente y absoluta en que los niños expresan sus sentimientos. Eres la mejor mamá del mundo entero. Proclamaba una tarjeta con letras de crayón que vagaban ebriamente por la página. Te amo más que infinito veces infinito. Las tarjetas posteriores eran diferentes. Compradas en lugar de creadas, con mensajes preescritos que decían todas las palabras correctas, pero que se sentían vacías, como hermosas conchas marinas que llegaban a la orilla, perfectas desde la distancia, pero vacías cuando las recogías. La tarjeta más reciente, de este pasado mes de mayo, fue particularmente dolorosa de releer. Gracias por todo, mamá. Espero que tengas un gran día. David, 15 palabras. 15 palabras para resumir una vida de devoción. Podía recordar cuando pasaba horas haciendo mis tarjetas, recortando papel de construcción con tijeras de punta redonda, preguntándome cómo deletrear hermosa, porque quería decirme que yo era la mamá más hermosa del mundo. ¿Cuándo esas declaraciones sinceras se convirtieron en compras obligadas del pasillo Hallmark? Un sobre manila en el fondo de la caja llamó mi atención, algo que había olvidado que guardaba. Dentro estaban las facturas médicas de la cirugía infantil de David cuando tenía 12 años, cuando su apéndice se rompió durante un viaje familiar de campamento y nos encontramos en un hospital rural sin cobertura de seguro para atención fuera de la red. $23,000. Una fortuna para una familia que vive al día. Había negociado un plan de pagos con el departamento de facturación del hospital, comprometiéndome a $50 al mes durante los próximos 40 años. $50 que significaban comestibles genéricos en lugar de marcas de renombre, que significaban caminar al trabajo en lugar de conducir, que significaban decirle a David que no podíamos pagar el viaje de esquí de la escuela sin explicar nunca por qué. Nunca supo de esas facturas. Nunca supo que su madre pasó 4 años de su vida pagando la cirugía que le salvó la vida. El último artículo del sobre era una carta. Una que había escrito, pero que nunca envié. Redactada durante esos meses más oscuros, cuando la presión financiera se sentía agobiante y mi matrimonio se estaba desmoronando bajo el peso del estrés económico. Querido David, comenzaba la carta con mi letra más joven, si algo me pasa, quiero que sepas que cada sacrificio valió la pena. Cada comida perdida, cada turno extra, cada noche que me dormía preocupada por las facturas, todo valió la pena porque tú eres lo más preciado de mi mundo. Daría mi vida por la tuya sin dudarlo. Espero que algún día entiendas cuánto te amo. Había escrito esa carta en su 13º cumpleaños, sentada en esta misma mesa de la cocina a las 3 de la mañana, abrumada por la responsabilidad de criar a un hijo cuyo futuro parecía requerir más de lo que yo tenía para dar. Pero de todos modos lo había dado. De alguna manera había encontrado más. Mientras estaba sentada rodeada de estos artefactos de devoción maternal, una amarga comprensión se instaló en mi pecho como una piedra. David tenía razón en una cosa. Había llevado una cuenta. No conscientemente, no como munición para futuras discusiones, sino como prueba para mí misma de que era una buena madre, que a pesar del divorcio,
A pesar de las dificultades económicas, a pesar de mis propias limitaciones, había amado bien a mi hijo. Pero ¿qué importaba ahora? Todos estos sacrificios, todas estas noches sin dormir y cuentas bancarias vacías y sueños pospuestos. ¿Qué significaba todo eso si la persona por la que lo hiciste lo veía como manipulación emocional? Pensé en Sandra, la exesposa de David, y en cómo ella solía mirarme durante las reuniones familiares. Había algo en sus ojos que nunca entendí en ese momento, una especie de lástima mezclada con confusión. Una vez, durante la cena de Acción de Gracias en su casa, me había apartado en la cocina. Margarita, había dicho, lavando los platos mientras yo secaba, no tienes que hacer tanto, ya sabes. David es un hombre adulto. Puede cuidarse solo. Me había reído, pensando que estaba siendo amable. Oh, no me importa. Me encanta cuidar de mi familia. ¿Pero qué hay de cuidar de ti misma? Había preguntado, y la pregunta me había parecido extraña. ¿Cuidarme a mí misma? ¿Qué significaba eso cuando eras madre? Cuidar a tu hijo era cuidarte a ti misma. Su felicidad era tu felicidad. Su éxito era tu éxito. ¿No era así? Ahora, sentada en los escombros de mis buenas intenciones, me preguntaba si Sandra había visto algo que yo ignoraba. ¿Había estado asfixiando a mi hijo con amor? ¿Mi devoción se había convertido en una carga en lugar de un regalo? El reloj de la repisa dio la medianoche, y me di cuenta de que había estado sentada en el suelo durante horas, rodeada de la evidencia de una vida vivida enteramente por otra persona. Me dolían las rodillas por el suelo de madera. Mi espalda protestaba por encorvarse sobre las cajas, pero el malestar físico no era nada comparado con la pregunta que crecía más fuerte en mi mente. ¿Me usaron? El pensamiento se sentía como una traición, incluso pensarlo. ¿Cómo podría el amor ser usado? ¿Cómo podría cuidar a tu hijo ser algo diferente a lo más natural del mundo? Pero al mirar los registros financieros, los años de sacrificio documentados en blanco y negro, una historia diferente comenzó a surgir. La historia de una mujer que lo había dado todo y un hijo que había aprendido a esperarlo todo, que se había sentido cómodo siendo el receptor de una generosidad infinita, sin sentir nunca la necesidad de cuestionar de dónde venía o cuánto costaba. Pensé en el departamento de David, el que yo le había ayudado a pagar al cofirmar el contrato de arrendamiento cuando acababa de salir de la Facultad de Derecho, los muebles que le había ayudado a comprar, el depósito de seguridad que había cubierto, los comestibles con los que había abastecido su refrigerador durante sus primeros meses de escasez en el bufete. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que se ofreció a ayudarme con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me dio algo que le costara algo? ¿Tiempo, dinero, esfuerzo o inconveniente? No podía recordarlo. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Mi hijo no me veía como una persona con mis propias necesidades, mis propios sueños, mi propia vida que mereciera ser considerada. Me veía como un recurso, una fuente de apoyo incondicional que no requería mantenimiento, ni reciprocidad, ni pensamiento más allá de lo que podía extraer de ella. Y yo lo había entrenado para que me viera así. Cada vez que había dicho, no te preocupes por mí, cuando olvidaba mi cumpleaños. Cada vez que había insistido en estoy bien, cuando estaba luchando. Cada vez que había priorizado su comodidad sobre mis propias necesidades. Le había enseñado que mis sentimientos no importaban, que mi vida existía únicamente para servir a la suya. Las cajas a mi alrededor de repente se sintieron como evidencia en un caso que no quería procesar. El caso de una madre que había amado tan completa, tan desinteresadamente, que había desaparecido por completo, que había regalado cada parte de sí misma hasta que no quedó nada más que el papel que interpretaba en la historia de otra persona. Mientras volvía a empacar los recuerdos en sus cajas, tomé una decisión que habría parecido imposible solo unas horas antes. Iba a dejar de desaparecer. Iba a dejar de hacerme más pequeña para que todos los demás estuvieran cómodos. Iba a descubrir quién era Margarita del Río cuando no fuera la madre de nadie. El pensamiento me aterrorizaba y me entusiasmaba a partes iguales. Por primera vez en mi vida adulta, iba a elegirme a mí misma. La taza de café se me escapó de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de la cocina.
Los fragmentos de cerámica se dispersaron como los pedazos de mi corazón, pero apenas noté el desastre a mis pies. Mis ojos estaban fijos en el correo electrónico abierto en la laptop de David, la laptop que había olvidado en la encimera de mi cocina después de nuestra desastrosa cena de hace 3 días. No tenía la intención de husmear. Simplemente había estado tratando de encontrar su información de contacto para organizar la devolución de la computadora, pero cuando la pantalla se iluminó, ya había una cadena de correos electrónicos abierta, y mi propio nombre captó mi atención como un letrero de neón en la oscuridad. Mamá se está volviendo insoportable, había escrito David a su hermana Jennifer en Portland. Los chantajes emocionales son constantes. Actúa como si le debiéramos algo, solo porque eligió sacrificarlo todo por nosotros. Creo que es hora de tener una conversación seria sobre los límites. La respuesta de Jennifer fue igualmente devastadora. Sé exactamente a qué te refieres. Me llamó la semana pasada llorando por lo sola que está. Me sentí mal por unos 5 minutos. Luego recordé cómo solía hacer que todo girara en torno a ella cuando éramos niños también. ¿Recuerdas el drama cuando me comprometí? ¿Cómo hizo que la planificación de mi boda girara en torno a sus sentimientos heridos porque no le pedí su opinión sobre cada detalle? Mis piernas flaquearon y me hundí en la silla de la cocina, con las manos temblorosas mientras me desplazaba por un mensaje tras otro. 3 meses de correspondencia entre mis hijos, discutiéndome como si fuera un problema a resolver en lugar de su madre. Necesita pasatiempos, había escrito David. Algo para llenar su tiempo para que deje de vivir indirectamente a través de nuestras vidas. No es saludable para ninguno de nosotros. ¿Quizás deberíamos sugerirle terapia?, había respondido Jennifer. Quiero decir, este nivel de dependencia emocional no puede ser normal. La mamá de Sara tiene la misma edad y viaja. Es voluntaria. Tiene su propia vida. ¿Por qué mamá no puede resolver eso? La mamá de Sara. Conocía a Sara, la compañera de cuarto de Jennifer en la universidad que se había convertido en una hermana para ella. Había conocido a la madre de Sara, Patricia, exactamente una vez, en la graduación universitaria de Jennifer. Era una mujer vibrante que trabajaba como agente de bienes raíces, que hablaba de su club de lectura y sus clases de alfarería, y su próximo crucero a Alaska. Recordé sentirme intimidada por su confianza, su obvio bienestar con su propia identidad fuera de la maternidad, pero lo que no sabían, lo que Jennifer nunca se había molestado en preguntar, era que Patricia nunca había sido madre soltera, nunca había sacrificado su carrera para quedarse en casa con hijos enfermos, nunca había elegido entre sus propios sueños y las necesidades de sus hijos, porque tenía una pareja que compartía esas responsabilidades. La conversación continuó, cada mensaje más brutal que el anterior. Creo que el verdadero problema es que papá la malcrió, había escrito David. Siempre le hizo sentir que el martirio era admirable en lugar de ayudarla a desarrollar sus propios intereses. Pensé en Roberto, mi esposo durante 23 años, que había muerto demasiado joven de un ataque al corazón que llegó sin previo aviso. Roberto, que había trabajado 60 horas semanales para mantener a nuestra familia mientras yo criaba a los niños. Roberto, que se había desplomado en su oficina un martes por la tarde y nunca regresó a casa. ¿Cómo se atrevía David a culpar a su padre por mis decisiones? ¿Cómo se atrevía a reducir nuestro matrimonio, una sociedad construida sobre el amor y el sacrificio compartido, a una especie de relación permisiva? Lo del dinero también se está volviendo extraño, continuaba David. Sigue ofreciéndose a ayudar con las cosas. Luego actúa dolida cuando no necesitamos su ayuda, como cuando Emma necesitaba una computadora portátil para la escuela, y mamá se ofreció a comprarla. Cuando le dijimos que podíamos encargarnos nosotros mismos, se quedó callada y herida. Es como si necesitara ser necesaria de una manera realmente poco saludable. Recordé esa conversación. Emma, mi nieta, había mencionado que necesitaba una nueva computadora para sus clases de colocación avanzada. Inmediatamente me había ofrecido a comprarla, pensando que sería una forma maravillosa de contribuir a su educación. El rechazo de David me había dolido, pero había asumido que solo estaba siendo independiente, que no quería cargarme. No me había dado cuenta de que veía mi oferta como manipulación. Quizás deberíamos limitar el contacto por un tiempo,
había sugerido Jennifer. No cortarla por completo, pero tal vez espaciar las visitas. Se ha vuelto demasiado dependiente de nosotros para la satisfacción emocional. No es justo para ninguno de nosotros, especialmente para los niños. Los niños, mis nietos, Emma y Tyler, a quienes amaba con la misma feroz devoción que había dado a su padre. La idea de que mis hijos estaban discutiendo proteger a sus hijos de mí me pareció un golpe físico en el pecho. Me desplacé más atrás en la conversación, encontrando mensajes que se remontaban a meses atrás. Mi cumpleaños había sido discutido, no con emoción ni planificación, sino con resignación. Supongo que deberíamos hacer algo para el cumpleaños de mamá, había escrito David. ¿Tal vez solo cenar en su casa? De todos modos, querrá cocinar. No puedo hacer la cena, había respondido Jennifer. Eso se convertirá en una sesión de 3 horas de culpa sobre cómo nunca la visitamos. Hagamos un almuerzo en algún lugar público. Es más difícil para ella emocionarse en un restaurante. Habían gestionado mi cumpleaños como una obligación comercial. El almuerzo en el restaurante italiano del centro, el que había asumido que eligieron porque sabían que me encantaba su tiramisú, en realidad había sido seleccionado porque era un espacio público donde podían controlar mis reacciones emocionales. Cada comentario casual, cada gesto aparentemente amoroso, se recontextualizaba en mi mente como una película que se reproduce al revés. Las breves llamadas telefónicas no eran signos de vidas ocupadas, sino límites estratégicos para limitar mi acceso a ellos. Los planes cancelados no fueron una mala suerte, sino una cuidadosa orquestación para minimizar nuestro contacto. El mensaje más devastador fue el más reciente, enviado hace solo 2 días, después de nuestra confrontación. Tuve otra escena con mamá el domingo, había escrito David. Se puso muy dramática cuando le dije la verdad sobre su comportamiento. Creo que está teniendo algún tipo de colapso. Quizás deberíamos investigar residencias de ancianos. Claramente, ya no puede soportar vivir sola. Residencias de ancianos. Estaban discutiendo deshacerse de mí como un electrodoméstico roto que había sobrevivido a su utilidad. Tenía 67 años. Gozaba de perfecta salud, con una mente aguda y un espíritu independiente. Pero a sus ojos, me había convertido en un problema que requería gestión institucional. Me temblaban las manos cuando cerré la computadora portátil, pero el daño estaba hecho. Las palabras ardían en mi memoria como marcas. Insoportable, chantajes emocionales, dependencia emocional, colapso. ¿Así es como realmente me veían? La mujer que les había dado todo, que había moldeado toda su identidad en torno a amarlos, ¿no era más que una carga emocional sobre la que se estratégicamente debatían? Fui al baño y me miré en el espejo. La mujer que miraba hacia atrás era una extraña, de pelo gris, cansada, con la expresión confusa de alguien que acababa de descubrir que toda su vida estaba construida sobre una base de mentiras. No mentiras que yo había dicho, sino mentiras que yo había creído. Había creído que el amor debía ser incondicional, ilimitado e interminable. Había creído que ser una buena madre significaba anteponer las necesidades de tus hijos a las tuyas, siempre y sin cuestionar. Había creído que el sacrificio era noble, que el altruismo era una virtud, que la medida del amor de una madre era cuánto estaba dispuesta a renunciar. Pero, ¿y si me había equivocado? ¿Y si mis hijos no querían a una madre que los amara más que a sí misma? ¿Y si mi devoción se había convertido en una carga en lugar de un regalo? Las preguntas daban vueltas en mi mente, como agua que se va por el desagüe, arrastrando todo lo que creía saber de mí misma, en una espiral oscura de dudas. Volví a la cocina, pisando con cuidado alrededor de la taza de café rota que había olvidado limpiar. Los pedazos de cerámica crujían bajo mis pies como cáscaras de huevo, y pensé en lo apropiado que era. Todo lo frágil en mi vida parecía estar rompiéndose a la vez. Sonó el teléfono, y sin pensarlo, contesté. «Hola, mamá». La voz de David sonaba normal, informal, como si no hubiera pasado meses discutiendo mi salud mental con su hermana. «Dejé mi laptop en tu casa. ¿Puedo pasar a recogerla?» Miré la computadora en mi mostrador, con la pantalla oscura ahora, ocultando la conversación que acababa de destruir mi comprensión de mi propia vida. «Claro».
me escuché decir, con la voz sorprendentemente firme. Aquí estaré. Gracias. Estaré allí en aproximadamente 1 hora. Colgó sin decir adiós, de la misma manera que siempre lo hacía, pero esta vez lo escuché diferente. Esta vez escuché la eficiencia de alguien que está tachando un artículo de una lista de tareas pendientes en lugar de la comodidad informal de una conversación familiar. Mientras esperaba que llegara, barrí los pedazos de la taza de café rota con precisión mecánica. Cada fragmento que caía en la bolsa de basura sonaba como una pequeña campana, marcando el final de algo que no podía nombrar del todo. Cuando David llamó a mi puerta exactamente 1 hora después, la abrí con una sonrisa que parecía una máscara. Parecía aliviado al verme actuar normal, confirmando lo que había leído en esos correos electrónicos, que mis emociones eran un inconveniente que prefería evitar. «Gracias, mamá», dijo, agarrando la laptop del mostrador sin mirarme a los ojos. «Tengo una gran presentación mañana. Hubiera sido un desastre sin esto». «Por supuesto», respondí, todavía sonriendo esa terrible sonrisa hueca. «Cualquier cosa por ti». Se detuvo en la puerta, tal vez sintiendo algo diferente en mi tono, pero luego negó con la cabeza y se fue sin decir otra palabra. Cerré la puerta tras él y me apoyé contra ella. Mi sonrisa falsa finalmente se agrietó y se desvaneció como pintura vieja. Por primera vez en mi vida adulta, le había mentido a mi hijo. No con mis palabras, sino con mi silencio. Había ocultado mi conocimiento de sus verdaderos sentimientos. Había fingido ignorancia de sus planes para gestionarme y contenerme. Y en ese momento de engaño, sentí una extraña sensación de poder. Si David podía planificar nuestra relación, podía discutirme como un problema a resolver, entonces quizás era hora de que yo también empezara a planificar. Tal vez era hora de resolver el problema yo misma. La idea era aterradora y liberadora a partes iguales. Durante 67 años, me había definido a través de las necesidades de otras personas. Yo era la esposa de Roberto, la madre de David y Jennifer, la abuela de Emma y Tyler. Pero ¿quién era yo cuando solo me pertenecía a mí misma? De pie, sola en mi cocina, rodeada del silencio que mis hijos encontraban tan amenazante, tomé una decisión que habría parecido imposible solo unos días antes. Iba a averiguarlo. Y si el proceso de descubrimiento incomodaba a mi familia, bueno, ya habían decidido que de todos modos yo era insoportable. ¿Qué me quedaba por perder? El siguiente domingo, no cociné. Por primera vez en 23 años de organizar cenas familiares, simplemente no lo hice. En cambio, me senté en mi sala de estar leyendo una novela que había comprado hace meses, pero que nunca había encontrado tiempo para terminar, con una taza de té enfriándose en la mesa auxiliar a mi lado. Cuando David llamó a las 5 en punto, su hora habitual para confirmar los planes de la cena, contesté con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Hola, mamá. ¿A qué hora debo venir a cenar?» «Oh, no voy a cocinar esta noche», dije, pasando una página de mi libro sin apartar la vista de las palabras. «Voy a tener una velada tranquila». El silencio al otro lado se prolongó tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. «¿Qué quieres decir con que no vas a cocinar?» La voz de David tenía una nota de confusión, como si hubiera anunciado que ya no estaba respirando. «Exactamente eso. Decidí tomar la noche para mí. Pero es domingo. Siempre cenamos el domingo». «Sí», acepté. O más bien, lo hacíamos. Decidí cambiar ese patrón. Otra pausa. Cuando David volvió a hablar, su tono había cambiado al que usaba cuando pensaba que estaba tratando con un cliente irrazonable. «Mamá, ¿te sientes bien? ¿Es esto por nuestra conversación de la semana pasada? Porque si estás tratando de hacer algún tipo de declaración...» «Me siento perfectamente bien», interrumpí, algo que nunca había hecho antes en 42 años de ser su madre. «Y no estoy tratando de hacer una declaración. Simplemente estoy eligiendo pasar mi noche de manera diferente». «Esto es ridículo», dijo David, y pude escucharlo caminando de un lado a otro, un hábito que había desarrollado durante la facultad de Derecho cuando el estrés lo abrumaba. «No puedes simplemente cancelar la cena familiar sin previo aviso». La palabra «cancelar» me pareció particularmente interesante, como si la cena familiar fuera una cita que tenía con él
en lugar de algo que había estado proporcionando para su beneficio. No sabía que necesitaba avisar sobre cómo paso mi tiempo en mi propia casa. Respondí, todavía pasando las páginas, aunque había dejado de procesar las palabras por completo. Bien, dijo David, con la voz tensa por la irritación. Recogeré algo para Emma y Tyler. Esperan la cena en casa de la abuela. Este fue el momento que había estado tanto temiendo como anticipando. El momento en que mis elecciones afectaban a mis nietos. Las dos personas en el mundo cuya decepción temía más que nada. Deberías llevarlos a un lugar agradable, sugerí. Tal vez a la nueva pizzería que Emma mencionó el mes pasado. Escuché que tienen excelentes juegos de arcade. Ese no es el punto, mamá. El punto es que estás siendo... Se detuvo, pero pude completar la palabra que no dijo. Egoísta. ¿Estoy siendo qué, David? Nada. Olvídalo. Ya me las arreglaré. Colgó sin decir adiós, dejándome sentada en el repentino silencio de mi departamento, con mi libro olvidado en mi regazo. 20 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Emma, mi nieta de 16 años, y el sonido de su voz hizo que mi resolución vacilara por primera vez. Abuela, papá dijo que no vas a hacer la cena esta noche. ¿Estás enferma? Mi corazón se apretó ante la genuina preocupación en su voz. Esto era lo que había temido. Lastimar a los inocentes que nunca habían hecho más que amarme incondicionalmente. No, cariño, no estoy enferma. Simplemente decidí tener una noche tranquila. Pero... siempre cenamos en tu casa los domingos. Es nuestra tradición, no su obligación o mi desesperado intento de seguir siendo relevante en sus vidas, sino nuestra tradición. Desde la perspectiva de Emma, estas cenas no eran cargas. Eran constantes en un mundo donde tantas otras cosas seguían cambiando. Lo sé, cariño, y aún cenaremos juntos, solo que no todos los domingos. ¿Es esto porque papá fue malo contigo la semana pasada?, preguntó Emma, y su perspicacia me tomó por sorpresa. Tyler dijo que escuchó a papá por teléfono quejándose de ti a la tía Jennifer. Así que mis nietos habían sido testigos de la frustración de su padre conmigo. Se habían escuchado a sí mismos siendo protegidos de su propia abuela, como si yo fuera una especie de amenaza para su bienestar. Tu padre no fue malo, dije con cuidado. Simplemente tuvimos una conversación honesta sobre algunas cosas. Los adultos son raros, suspiró Emma. Papá ha estado súper gruñón desde el domingo pasado. Mamá le preguntó qué pasaba y dijo algo sobre que lo hacía sentir culpable, pero ni siquiera sé qué significa eso. Sandra, la ex esposa de David, preguntando por su estado de ánimo. Incluso su ex cónyuge estaba más atenta a su estado emocional que yo. Emma, quiero que sepas que nada entre tu padre y yo tiene nada que ver con cuánto los amo a ti y a Tyler. Eso nunca cambiará, pase lo que pase. Lo sé, abuela, eres como la persona más amorosa del mundo. A veces creo que nos amas más de lo que te amas a ti misma. La observación inocente me golpeó como un golpe físico. De la boca de los niños, mi nieta de 16 años había identificado exactamente el problema que me había tomado 67 años reconocer. Después de colgar con Emma, prometiendo llevarla a ella y a Tyler por un helado el fin de semana siguiente, me senté en mi cocina mirando la estufa vacía. Por primera vez en décadas, no estaba limpiando después de una comida familiar. No había platos que lavar, ni sobras que envolver, ni una mesa de comedor que despejar. El silencio debería haber sido pacífico. En cambio, se sentía pesado con culpa e incertidumbre. El lunes por la mañana trajo la primera prueba real de mi resolución. Había planeado pasar el día organizando mi armario, una tarea que había estado posponiendo durante meses, cuando sonó mi teléfono a las 8:30. Mamá, necesito un favor. La voz de David era nítida y profesional. El tono que usaba cuando asumía la obediencia. Tengo una reunión de clientes de última hora, y Sandra no puede recoger a Tyler de la práctica de fútbol. ¿Puedes recogerlo a las 4? En el pasado, habría reorganizado inmediatamente todo mi día para acomodar esta solicitud. Me habría sentido honrada de ser necesitada, agradecida de ser incluida en la vida de mi nieto, incluso de una manera tan periférica. Lo siento, David, pero hoy no puedo. Tengo planes. La pausa fue tan larga que revisé para asegurarme de que la llamada no se había cortado. ¿Planes?
¿Qué tipo de planes? La pregunta me irritó. ¿Desde cuándo necesitaba justificar cómo pasaba mi tiempo? Planes personales. Dije simplemente, mamá, esto es importante. Tyler necesita que lo recojan, y eres la única opción que tengo. Estoy segura de que encontrarás algo. Eres muy ingenioso. Otra pausa, seguida de un sonido que podría haber sido David rechinando los dientes. Bien, supongo que tendré que irme de mi reunión temprano e ir a buscarlo yo mismo. Eso suena como una buena solución. Acepté alegremente. Esto es increíble, murmuró David, aparentemente olvidando que podía oírlo. Primero lo de la cena, ahora esto. ¿Qué te ha pasado? No me ha pasado nada, respondí. Simplemente estoy aprendiendo a valorar mi propio tiempo de la manera que tú valoras el tuyo. Colgó sin decir otra palabra. La culpa me golpeó de inmediato. A Tyler le encantaba la práctica de fútbol, y la idea de que estuviera solo en el campo, esperando un aventón que podría llegar tarde porque su abuela había elegido organizar su armario en lugar de ayudar a su familia, me revolvió el estómago, pero me obligué a mantenerme firme. David era un abogado exitoso con un horario flexible y múltiples recursos. Una inconveniencia no traumatizaría a nadie, y podría enseñarle a no dar por sentada mi disponibilidad. El martes llegó un mensaje de texto de Jennifer en Portland. David dice que estás actuando extraño. ¿Todo bien? Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Todo está bien. Solo haciendo algunos cambios en mi vida. ¿Qué tipo de cambios? Los que me ponen a mí primero por una vez. La respuesta de Jennifer llegó rápidamente. Eso no suena a ti. Y ahí estaba, la suposición que había dado forma a toda mi vida adulta. Que ponerme a mí misma primero era de alguna manera contrario a mi naturaleza, como si el autocuidado fuera un defecto de carácter en lugar de una necesidad humana básica. Quizás es hora de que conozcas a la verdadera yo, escribí de vuelta. El teléfono sonó a los pocos minutos. Mamá, ¿qué está pasando? La voz de Jennifer transmitía la misma nota de frustración desconcertada que había escuchado de David. Primero cancelas la cena familiar. Luego no quieres ayudar con Tyler, y ahora estás enviando mensajes de texto crípticos. ¿Estás teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad? Tengo 67, Jennifer. Si esto es una crisis de la mediana edad, planeo vivir hasta los 134. Esto no es gracioso, mamá. David está preocupado por ti. Ambos lo estamos. Preocupados. La palabra que usaban cuando mi comportamiento les resultaba un inconveniente, pero querían enmarcar su preocupación como amor en lugar de egoísmo. No hay nada de qué preocuparse, dije. Simplemente estoy estableciendo algunos límites. ¿Límites? ¿Desde cuándo necesitas límites con tu familia? Desde que descubrí que mi familia había estado estableciendo límites conmigo durante meses sin molestarse en informarme, pensé, pero no dije. Desde que me di cuenta de que amar a alguien no significa estar disponible para ellos las 24 horas del día. Nadie espera que estés disponible las 24 horas del día, protestó Jennifer, pero su tono sugería que sabía que la afirmación no era del todo cierta. ¿No lo hacen? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes comprobó si estaba ocupada antes de pedirme que hiciera algo? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste qué quería en lugar de asumir que quería ayudar? El silencio se extendió entre la Ciudad de México y Portland, lleno del peso de preguntas que Jennifer no podía responder. Mamá, siempre has sido tú la que quería ayudar. Siempre has sido más feliz cuando cuidabas a los demás. ¿Lo he sido? ¿O simplemente he sido tan buena para ocultar mis propias necesidades que olvidaron que tenía alguna? Para el miércoles, la presión iba en aumento. David llamó 2 veces. Una para preguntar si podía cuidar a Tyler el viernes por la noche. Me negué. Y otra para preguntar si estaba atravesando algo que requiriera ayuda profesional. La segunda llamada dolió particularmente porque reveló cuán a fondo mis hijos habían patologizado mi recién descubierta autoestima. En sus mentes, una madre que decía no era una madre que necesitaba terapia. Estoy pasando por algo, le dije. Se llama encontrarme a mí misma. Y lo estoy haciendo sin ayuda profesional. Muchas gracias. Esto no es saludable, mamá. Te estás aislando de tu familia. Estoy creando espacio para descubrir quién soy
cuando no me necesitan los demás cada minuto de cada día. Eso es lo que la gente hace cuando está teniendo crisis de salud mental, insistió David. Alejan a las personas que más los aman. Las personas que más los aman. Como si el amor pudiera medirse por cuánto exigías de alguien en lugar de cuánto dabas. El jueves llegó una visita inesperada. Estaba en mi jardín, plantando crisantemos de temporada tardía en el pequeño pedazo de tierra detrás de mi edificio de departamentos, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¡Qué bonitos, señora Margarita! Soar, me volví para encontrar a la señora Patterson del pasillo. La anciana a la que había ayudado cuando se cayó el mes pasado. Caminaba lentamente, aún recuperándose de su cirugía de cadera. Pero su sonrisa era cálida y genuina. Gracias, dije, quitándome la tierra de las manos. Pensé que el edificio podría usar un poco de color. Es bueno ver a alguien cuidando cosas que no se cuidan a sí mismas, dijo, sentándose cuidadosamente en la banca cercana. Las plantas no discuten contigo ni cuestionan tus decisiones. Me reí, sorprendida por lo bien que se sentía escuchar a alguien entender. Mi hija me dice que ha estado teniendo algunos problemas familiares, continuó la señora Patterson. Las noticias vuelan rápido en un edificio tan pequeño. Sentí que mi rostro se sonrojaba de vergüenza. No me había dado cuenta de que mi cambiante relación con David y Jennifer se había convertido en chisme de vecindario. Nada demasiado dramático, dije. Solo algunos ajustes. Ajustes, repitió la señora Patterson pensativamente. Esa es una buena forma de decirlo. Yo misma pasé por algunos ajustes después de que mi Harold murió. Me tomó 3 años dejar de cocinar la cena para 2 personas. Hizo una pausa, observándome trabajar la tierra alrededor de los crisantemos con más fuerza de la necesaria. ¿Sabes lo que aprendí, querida? A veces, las personas que más nos aman son las que más les cuesta dejarnos cambiar. Se sienten cómodos con quienes somos para ellos y olvidan que podríamos necesitar ser otra persona para nosotros mismos. Sus palabras se asentaron en mi pecho como semillas, echando raíces en el espacio donde mi ira y mi culpa habían estado luchando por la dominación. ¿Cómo sabes cuándo estás haciendo lo correcto?, pregunté. La señora Patterson sonrió. La expresión transformó su rostro curtido en algo hermoso. Cuando te da miedo y se siente bien al mismo tiempo, dijo. Es entonces cuando sabes que estás creciendo en lugar de solo sobrevivir. Esa noche, mientras estaba sola en mi departamento leyendo el libro que había abandonado el domingo anterior, mi teléfono permaneció benditamente en silencio. No hubo solicitudes de emergencia, ni conversaciones llenas de culpa, ni exigencias de explicaciones que no le debía a nadie. Por primera vez en décadas, solo era responsable ante mí misma. La sensación era aterradora y estimulante a partes iguales. Estaba empezando a entender que esto no era rebelión, era resurrección. No estaba alejando a mi familia. Me estaba recomponiendo. No me estaba convirtiendo en alguien nuevo. Estaba recordando quién solía ser antes de que desapareciera en los roles que otras personas necesitaban que interpretara. Y si mi familia no podía amar a la persona completa en lugar de solo las partes que les servían, entonces tal vez era hora de encontrar personas que sí pudieran. La voz de Emma por teléfono era pequeña y confusa, como solía sonar cuando tenía 7 años, y no podía entender por qué sus padres peleaban. ¿Abuela? Papá dijo que no vas a hacer la cena esta noche. ¿Estás enferma? Mi corazón se apretó ante la genuina preocupación en su voz. Esto era lo que había temido, lastimar a los inocentes que nunca habían hecho más que amarme incondicionalmente. No, cariño, no estoy enferma. Simplemente decidí tener una noche tranquila. Pero siempre cenamos en tu casa los domingos. Es nuestra tradición, no su obligación ni mi intento desesperado de seguir siendo relevante en sus vidas, sino nuestra tradición. Desde la perspectiva de Emma, estas cenas no eran cargas, eran constantes en un mundo donde tantas otras cosas seguían cambiando. Lo sé, cariño, y aún cenaremos juntos, solo que no todos los domingos. ¿Es esto porque papá fue malo contigo la semana pasada?, preguntó Emma, y su perspicacia me tomó por sorpresa. Tyler dijo que escuchó a papá por teléfono quejándose de ti a la tía Jennifer.
Así que mis nietos habían sido testigos de la frustración de su padre conmigo. Se habían escuchado a sí mismos siendo protegidos de su propia abuela, como si yo fuera una especie de amenaza para su bienestar. Tu padre no fue malo, dije con cuidado. Simplemente tuvimos una conversación honesta sobre algunas cosas. Los adultos son raros, suspiró Emma. Papá ha estado súper gruñón desde el domingo pasado. Mamá le preguntó qué pasaba, y dijo algo sobre que lo hacías sentir culpable, pero ni siquiera sé qué significa eso. Sandra, la exesposa de David, preguntando por su estado de ánimo. Incluso su excónyuge estaba más atenta a su estado emocional que yo. Emma, quiero que sepas que nada entre tu padre y yo tiene nada que ver con cuánto los amo a ti y a Tyler. Eso nunca cambiará, pase lo que pase. Lo sé, abuela. Eres como la persona más amorosa del mundo. A veces creo que nos amas más de lo que te amas a ti misma. La observación inocente me golpeó como un golpe físico. De la boca de los niños, mi nieta de 16 años había identificado exactamente el problema que me había tomado 67 años reconocer. Después de colgar con Emma, prometiendo llevarla a ella y a Tyler por un helado el fin de semana siguiente, me senté en mi cocina mirando la estufa vacía. Por primera vez en décadas, no estaba limpiando después de una comida familiar. No había platos que lavar, ni sobras que envolver, ni una mesa de comedor que despejar. El silencio debería haber sido pacífico. En cambio, se sentía pesado con culpa e incertidumbre. El lunes por la mañana trajo la primera prueba real de mi resolución. Había planeado pasar el día organizando mi armario, una tarea que había estado posponiendo durante meses, cuando sonó mi teléfono a las 8:30. Mamá, necesito un favor. La voz de David era nítida y profesional, el tono que usaba cuando asumía la obediencia. Tengo una reunión de clientes de última hora, y Sandra no puede recoger a Tyler de la práctica de fútbol. ¿Puedes recogerlo a las 4? En el pasado, habría reorganizado inmediatamente todo mi día para acomodar esta solicitud. Me habría sentido honrada de ser necesitada, agradecida de ser incluida en la vida de mi nieto, incluso de una manera tan periférica. Lo siento, David, pero hoy no puedo. Tengo planes. La pausa fue tan larga que revisé para asegurarme de que la llamada no se había cortado. ¿Planes? ¿Qué tipo de planes? La pregunta me irritó. ¿Desde cuándo necesitaba justificar cómo pasaba mi tiempo? Planes personales. Dije simplemente. Mamá, esto es importante. Tyler necesita que lo recojan, y eres la única opción que tengo. Estoy segura de que encontrarás algo. Eres muy ingenioso. Otra pausa, seguida de un sonido que podría haber sido David rechinando los dientes. Bien, supongo que tendré que irme de mi reunión temprano e ir a buscarlo yo mismo. Eso suena como una buena solución, acepté alegremente. Esto es increíble, murmuró David, aparentemente olvidando que podía oírlo. Primero lo de la cena, ahora esto. ¿Qué te ha pasado? No me ha pasado nada, respondí. Simplemente estoy aprendiendo a valorar mi propio tiempo de la manera que tú valoras el tuyo. Colgó sin decir otra palabra. La culpa me golpeó de inmediato. A Tyler le encantaba la práctica de fútbol, y la idea de que estuviera solo en el campo, esperando un aventón que podría llegar tarde porque su abuela había elegido organizar su armario en lugar de ayudar a su familia, me revolvió el estómago, pero me obligué a mantenerme firme. David era un abogado exitoso con un horario flexible y múltiples recursos. Una inconveniencia no traumatizaría a nadie, y podría enseñarle a no dar por sentada mi disponibilidad. El martes llegó un mensaje de texto de Jennifer en Portland. David dice que estás actuando extraño. ¿Todo bien? Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Todo está bien, solo haciendo algunos cambios en mi vida. ¿Qué tipo de cambios? Los que me ponen a mí primero por una vez. La respuesta de Jennifer llegó rápidamente. Eso no suena a ti. Y ahí estaba, la suposición que había dado forma a toda mi vida adulta. Que ponerme a mí misma primero era de alguna manera contrario a mi naturaleza. Como si el autocuidado fuera un defecto de carácter en lugar de una necesidad humana básica. Quizás es hora de que conozcas a la verdadera yo. Escribí de vuelta. El teléfono sonó a los pocos minutos. «Mamá, ¿qué está pasando?»
La voz de Jennifer transmitía la misma nota de frustración desconcertada que había escuchado de David. Primero cancelas la cena familiar. Luego no quieres ayudar con Tyler. Y ahora estás enviando mensajes de texto crípticos. ¿Estás teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad? Tengo 67, Jennifer. Si esto es una crisis de la mediana edad, planeo vivir hasta los 134. Esto no es gracioso, mamá. David está preocupado por ti. Ambos lo estamos. Preocupados. La palabra que usaban cuando mi comportamiento les resultaba un inconveniente, pero querían enmarcar su preocupación como amor en lugar de egoísmo. No hay nada de qué preocuparse, dije. Simplemente estoy estableciendo algunos límites. ¿Límites? ¿Desde cuándo necesitas límites con tu familia? Desde que descubrí que mi familia había estado estableciendo límites conmigo durante meses sin molestarse en informarme. Pensé, pero no dije. Desde que me di cuenta de que amar a alguien no significa estar disponible para ellos las 24 horas del día. Nadie espera que estés disponible las 24 horas del día, protestó Jennifer, pero su tono sugería que sabía que la afirmación no era del todo cierta. ¿No lo hacen? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes comprobó si estaba ocupada antes de pedirme que hiciera algo? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste qué quería en lugar de asumir que quería ayudar? El silencio se extendió entre la Ciudad de México y Portland, lleno del peso de preguntas que Jennifer no podía responder. Mamá, siempre has sido tú la que quería ayudar. Siempre has sido más feliz cuando cuidabas a los demás. ¿Lo he sido? ¿O simplemente he sido tan buena para ocultar mis propias necesidades que olvidaron que tenía alguna? Para el miércoles, la presión iba en aumento. David llamó 2 veces. Una para preguntar si podía cuidar a Tyler el viernes por la noche. Me negué. Y otra para preguntar si estaba atravesando algo que requiriera ayuda profesional. La segunda llamada dolió particularmente, porque reveló cuán a fondo mis hijos habían patologizado mi recién descubierta autoestima. En sus mentes, una madre que decía no era una madre que necesitaba terapia. Estoy pasando por algo, le dije. Se llama encontrarme a mí misma. Y lo estoy haciendo sin ayuda profesional. Muchas gracias. Esto no es saludable, mamá. Te estás aislando de tu familia. Estoy creando espacio para descubrir quién soy cuando no me necesitan los demás cada minuto de cada día. Eso es lo que la gente hace cuando está teniendo crisis de salud mental, insistió David. Alejan a las personas que más los aman. Las personas que más los aman. Como si el amor pudiera medirse por cuánto exigías de alguien en lugar de cuánto dabas. El jueves llegó una visita inesperada. Estaba en mi jardín, plantando crisantemos de temporada tardía en el pequeño pedazo de tierra detrás de mi edificio de departamentos, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¡Qué bonitos, señora Margarita! Soar, me volví para encontrar a la señora Patterson del pasillo, la anciana a la que había ayudado cuando se cayó el mes pasado. Caminaba lentamente, aún recuperándose de su cirugía de cadera, pero su sonrisa era cálida y genuina. Gracias, dije, quitándome la tierra de las manos. Pensé que el edificio podría usar un poco de color. Es bueno ver a alguien cuidando cosas que no se cuidan a sí mismas, dijo, sentándose cuidadosamente en la banca cercana. Las plantas no discuten contigo ni cuestionan tus decisiones. Me reí, sorprendida por lo bien que se sentía escuchar a alguien entender. Mi hija me dice que ha estado teniendo algunos problemas familiares, continuó la señora Patterson. Las noticias vuelan rápido en un edificio tan pequeño. Sentí que mi rostro se sonrojaba de vergüenza. No me había dado cuenta de que mi cambiante relación con David y Jennifer se había convertido en chisme de vecindario. Nada demasiado dramático, dije. Solo algunos ajustes. Ajustes, repitió la señora Patterson pensativamente. Esa es una buena forma de decirlo. Yo misma pasé por algunos ajustes después de que mi Harold murió. Me tomó 3 años dejar de cocinar la cena para 2 personas. Hizo una pausa, observándome trabajar la tierra alrededor de los crisantemos con más fuerza de la necesaria. ¿Sabes lo que aprendí, querida? A veces, las personas que más nos aman son las que más les cuesta dejarnos cambiar. Se sienten cómodos con quienes somos para ellos y olvidan que podríamos necesitar ser otra persona para nosotros mismos.
Sus palabras se asentaron en mi pecho como semillas, echando raíces en el espacio donde mi ira y mi culpa habían estado luchando por la dominación. ¿Cómo sabes cuándo estás haciendo lo correcto?, pregunté. La señora Patterson sonrió. La expresión transformó su rostro curtido en algo hermoso. Cuando te da miedo y se siente bien al mismo tiempo, dijo. Es entonces cuando sabes que estás creciendo en lugar de solo sobrevivir. Esa noche, mientras estaba sola en mi departamento leyendo el libro que había abandonado el domingo anterior, mi teléfono permaneció benditamente en silencio. No hubo solicitudes de emergencia, ni conversaciones llenas de culpa, ni exigencias de explicaciones que no le debía a nadie. Por primera vez en décadas, solo era responsable ante mí misma. La sensación era aterradora y estimulante a partes iguales. Estaba empezando a entender que esto no era rebelión, era resurrección. No estaba alejando a mi familia. Me estaba recomponiendo. No me estaba convirtiendo en alguien nuevo. Estaba recordando quién solía ser antes de que desapareciera en los roles que otras personas necesitaban que interpretara. Y si mi familia no podía amar a la persona completa en lugar de solo las partes que les servían, entonces tal vez era hora de encontrar personas que sí pudieran. El viernes por la tarde llegó la confrontación que había estado tanto temiendo como anticipando. David apareció en mi puerta sin previo aviso, con el rostro enrojecido por el tipo particular de ira que proviene de tener tus suposiciones desafiadas repetidamente. «Necesitamos hablar», dijo, empujando y entrando en mi departamento sin esperar una invitación. Cerré la puerta y lo seguí a la sala de estar, donde se paró con las manos en las caderas como un fiscal preparándose para interrogar a un testigo hostil. «Ya basta, mamá. Jennifer llegó esta mañana. Está muy preocupada por ti. Y francamente, yo también. Este comportamiento no es normal». «¿Qué comportamiento?», pregunté, sentándome en mi silla favorita con deliberada calma. «¿Estar indispuesta para resolver tus problemas? ¿Tener mi propio horario? ¿Rechazar cocinar la cena todos los domingos por el resto de mi vida? Sabes de lo que hablo. La actitud, el egoísmo repentino, el cambio completo de personalidad. No estás actuando como tú misma. ¿Y exactamente cómo debería actuar?». David comenzó a pasear, sus zapatos caros golpeando contra mis pisos de madera, como la madre que nos crió, como la mujer que se preocupaba más por su familia que por sí misma, como alguien que entiende que las familias tienen obligaciones entre sí. «Obligaciones», repetí lentamente. «Háblame de estas obligaciones, David. ¿Exactamente qué te debo? ¿Hablas en serio ahora mismo? Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿vas a fingir que no sabes lo que significa la familia?». Me incliné ligeramente hacia adelante, con la voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba en mi pecho. Sé lo que significaba la familia cuando lo daba todo. Estoy preguntando, ¿qué significa ahora que estoy pidiendo algo a cambio? ¿Qué estás pidiendo? Dime qué quieres, y lo resolveremos. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, y me di cuenta de que realmente no entendía. Después de 42 años de ser su madre, David no podía imaginar lo que podría querer más allá del privilegio de servir a sus necesidades. «Quiero que me vean como una persona en lugar de un proveedor de servicios», dije. «Quiero que mis sentimientos sean considerados en lugar de gestionados. Quiero que mi tiempo sea respetado en lugar de asumido. Quiero ser amada por lo que soy, no por lo que puedo hacer por ti». David dejó de pasear y me miró fijamente como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «Mamá, te amamos por lo que eres. Toda esta narrativa de víctima que has creado es ridícula. Nadie te ha tratado nunca como un proveedor de servicios». «¿No lo han hecho?». Me levanté y caminé hacia mi cocina, regresando con el pequeño cuaderno que había empezado a llevar. «Déjame leerte algo». Abrí una página donde había estado rastreando nuestras interacciones desde el domingo anterior. Lunes. Llamaste pidiéndome que recogiera a Tyler. Sin «¿cómo estás?», sin «¿es conveniente?». Solo la suposición de que reorganizaría mi día por tu emergencia. Martes. Llamaste para comprobar si me estaba sintiendo normal después de que dije que no a ayudar. Miércoles. Llamaste para pedirme que cuidara a Tyler el viernes por la noche. Luego sugeriste que necesitaba terapia cuando lo rechacé.
El rostro de David se estaba poniendo rojo, pero continué. 3 conversaciones en 3 días. 0 preguntas sobre mi salud, mis sentimientos o mi vida. 3 solicitudes de asistencia o expresiones de preocupación por mi utilidad para ti. Dime otra vez cómo estoy creando una narrativa de víctima. Esos son incidentes aislados sacados de contexto. ¿Lo son? Pasé a otra página. Déjame leerte algo más. Esto es de la conversación por correo electrónico que tuviste con Jennifer sobre mí, la que olvidaste que estaba abierta en tu laptop la semana pasada. El rostro de David se puso pálido. Mamá, no tenías derecho a leer mis correos electrónicos privados. Dejaste tu computadora en mi cocina con la conversación abierta. Pero tienes razón. No tenía derecho. Al igual que tú no tenías derecho a discutir mi salud mental con tu hermana sin hablar conmigo primero. Al igual que tú, no tenías derecho a planificar estrategias para gestionar mis emociones como si fuera un cliente difícil en lugar de tu madre. Comencé a leer de las notas que había tomado. Mamá se está volviendo insoportable. Los chantajes emocionales son constantes. Actúa como si le debiéramos algo solo porque eligió sacrificarlo todo por nosotros. ¡Para!, dijo David, pero continué. Tal vez deberíamos limitar el contacto por un tiempo. Se ha vuelto demasiado dependiente de nosotros para la satisfacción emocional. Dije para. Creo que está teniendo algún tipo de colapso. Quizás deberíamos buscar residencias de ancianos. El silencio que siguió fue ensordecedor. David se quedó congelado en medio de mi sala de estar, con la boca ligeramente abierta, con el aspecto de un hombre que acababa de ver su vida secreta proyectada en una pantalla de cine. ¿Quieres meterme en un asilo?, dije en voz baja. No porque esté enferma o no pueda cuidarme, sino porque te amo demasiado en formas que te incomodan. Eso no es... No hablábamos en serio sobre eso. Era solo... Estábamos frustrados y discutiendo mi futuro sin incluirme en la conversación, tomando decisiones sobre mi vida basadas en tu nivel de comodidad en lugar de mis necesidades. David se sentó pesadamente en mi sofá, con la cabeza entre las manos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos y desesperados. ¿Qué quieres de mí, mamá? Dime qué se supone que debo hacer aquí. Eres mi madre. Se supone que debo cuidarte. ¿Y ahora me estás diciendo que tratar de cuidarte es de alguna manera incorrecto? No estás tratando de cuidarme, dije suavemente. Estás tratando de cuidar el problema en el que me he convertido en tu vida. Hay una diferencia. Eso no es justo. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería en lugar de decirme lo que necesitaba? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste mi felicidad en lugar de solo mi función en tu vida? David guardó silencio durante un largo momento, y pude verlo luchando con conceptos que nunca se había visto obligado a considerar. No sé cómo hacer esto, admitió finalmente. No sé cómo tener una relación contigo que no sea como siempre ha sido. Como siempre ha sido yo dándolo todo y tú tomándolo todo. Esa no es una relación, David. Eso es un arreglo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a cortarnos? ¿Castigarnos por ser los hijos que nos criaste para ser? La pregunta reveló mucho sobre cómo veía nuestra situación. En su mente, yo era completamente disponible o completamente ausente. La idea de que yo pudiera querer algo intermedio, una relación con límites, amor con límites, conexión sin sacrificio total, era inconcebible para él. No estoy castigando a nadie, dije. Estoy creando espacio para un tipo diferente de relación. Una donde yo importo tanto como tú. Siempre has importado para nosotros. ¿Lo he hecho? ¿O han importado las cosas que hice por ti? Porque esas son cosas muy diferentes. La puerta principal se abrió antes de que David pudiera responder, y Jennifer entró sin tocar. Parecía mayor que sus 39 años. Su cabello, por lo general perfecto, despeinado por el viaje, su rostro demacrado por la preocupación y el agotamiento. «Mamá», dijo, corriendo hacia mí como si yo fuera una paciente que acababa de despertar de un coma. «Gracias a Dios que estás bien. David me ha estado contando cosas tan extrañas sobre tu comportamiento». «Mi comportamiento», repetí, mirando a mis 2 hijos. Es interesante cómo ambos siguen enfocándose en mi comportamiento en lugar de examinar tus propios. Jennifer miró a David, que negó levemente con la cabeza.
algún tipo de comunicación silenciosa que me excluía de su entendimiento. «Mamá, estamos preocupados por ti», dijo Jennifer, sentándose en el sofá junto a su hermano. «Esto no se parece a ti. La distancia, la negativa a ayudar a la familia, la frialdad. Es como si te hubieras convertido en una persona diferente». «Tal vez sí», dije. Tal vez la persona que conocían estaba desapareciendo poco a poco, dándose a sí misma hasta que no quedó nada más que los roles que interpretaba para otras personas. «Eso es muy dramático», dijo Jennifer, y podía escuchar el desdén en su tono. «Pero también es falso. Siempre has sido independiente. Siempre has tenido tus propios intereses. Nombra uno», desafié. «Nombra un interés que haya perseguido en los últimos 5 años que no involucrara servir a esta familia de alguna manera». Jennifer abrió la boca y luego la cerró. Miró a David en busca de ayuda, pero él estaba mirando al suelo. «¿Lees?», dijo finalmente. «Leo libros que recomiendas, o biografías de personas que te parecen interesantes, o novelas que podrían darme algo de qué hablar con Emma. ¿Cuándo fue la última vez que leí algo solo porque quería? Jardineas. Jardineo verduras que uso para cocinar comidas para reuniones familiares. Cultivo flores que alegran los espacios donde pasamos tiempo juntos. Todo lo que hago, incluso las cosas que parecen pasatiempos, son en realidad solo extensiones de mi servicio a ustedes». La verdad se estaba posando sobre la habitación como una pesada manta y podía ver a mis 2 hijos luchando con el peso de ella. «¿Entonces qué estás diciendo?», preguntó Jennifer. «¿Que todo lo que has hecho por nosotros fue falso? ¿Que realmente no querías cuidarnos?». «Estoy diciendo que he pasado tantos años siendo lo que necesitaban que olvidé ser lo que yo quería. Y ahora que estoy tratando de recordar, lo están tratando como una crisis de salud mental en lugar de reconocerlo como crecimiento». «Pero las familias se cuidan unas a otras», dijo David. «Eso es lo que es el amor. El cuidado unilateral no es amor», respondí. «Es dependencia. Y los ha hecho a ambos incapaces de verme como algo más que un recurso para su conveniencia». Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas, y por un momento la vi como la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas. «¿Estás diciendo que ya no nos amas?». La pregunta me rompió el corazón, porque revelaba cuán completamente habían malentendido todo lo que estaba tratando de decirles. «Estoy diciendo que ahora me amo lo suficiente como para exigir que me amen a cambio de maneras que honren quién soy, no solo lo que puedo hacer por ustedes». Me puse de pie y caminé hacia mi ventana, mirando el vecindario donde había vivido durante más de una década, tratando de encontrar las palabras que los hicieran entender. Durante 43 años, he sido Margarita la madre, Margarita la abuela, Margarita la ayudante. Renuncié a Margarita, la persona tan por completo que incluso yo olvidé que existía. Pero ella todavía está aquí, y ella también merece ser amada. Cuando me volví para enfrentarlos, mis 2 hijos estaban llorando, David en silencio, Jennifer con los sollozos hipando de alguien que intentaba no derrumbarse por completo. «¿Qué quieres que hagamos?», susurró Jennifer. «Quiero que me conozcan», dije. «No solo las partes de mí que sirven a sus necesidades, sino todo de mí. Quiero que se preocupen por mis sueños, miedos, opiniones y preferencias. Quiero que me vean como una persona completa en lugar de solo su madre». «No sabemos cómo», admitió David. «Entonces aprendan», dije simplemente, «porque la alternativa es perderme por completo. No porque no los ame, sino porque finalmente me amo lo suficiente como para alejarme de las relaciones que me disminuyen». La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido del llanto silencioso de Jennifer y el tic-tac del reloj que había medido tantos momentos de drama familiar a lo largo de los años. Finalmente, David se puso de pie. «Deberíamos irnos», dijo. «Darte algo de espacio para pensar». «Llevo semanas pensando», respondí. «Ahora es tu turno». Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar durante mucho tiempo, rodeada del eco de palabras que no podían ser retractadas. Había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía, entrado en un territorio que se sentía a la vez extraño y familiar. Por primera vez en mi vida adulta,
Me había elegido a mí misma por encima del bienestar de mis hijos. La sensación era aterradora y liberadora a partes iguales. Fuera de mi ventana, el sol se estaba poniendo sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que me recordaban la posibilidad. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas oportunidades para practicar ser la persona en la que estaba aprendiendo a convertirme. Pero esta noche, yo era suficiente, tal como era, para mí misma. Era un comienzo. Pasaron 3 semanas sin una sola llamada telefónica de ninguno de mis hijos. El silencio debería haber sido devastador. Durante 43 años, mi bienestar emocional había estado ligado a su presencia en mi vida, su necesidad de mí, su reconocimiento de mi existencia. Pero en lugar de la soledad aplastante que esperaba, sucedió algo inesperado. Comencé a recordar quién era. Empezó pequeño. El primer lunes de mi exilio autoimpuesto de la maternidad, me desperté sin una agenda. Nadie necesitaba que prepararan el desayuno. Nadie necesitaba transporte. Nadie esperaba que resolviera sus problemas antes de que siquiera tomaran su café de la mañana. Por primera vez en décadas, mi día me pertenecía por completo. Hice café, café de verdad. No la cosa instantánea que había estado bebiendo para ahorrar dinero para los préstamos universitarios de David que finalmente se habían pagado hace 3 años. Me senté junto a la ventana de mi cocina y vi cómo la mañana se desarrollaba en mi vecindario con la atención sin prisas de alguien que no tenía otro lugar a donde ir. La señora Patterson paseó a su pequeño terrier por mi edificio, moviéndose lenta pero constantemente en su recuperación de la cirugía de cadera. El cartero, cuyo nombre nunca aprendí a pesar de verlo 5 días a la semana durante 8 años, silbó mientras clasificaba las cartas. Una joven madre empujó un cochecito mientras hablaba animadamente por teléfono, su niño pequeño señalando emocionado a cada perro y pájaro que pasaban. Estos eran los pequeños dramas de la vida diaria que me había estado perdiendo mientras orquestaba la felicidad de todos los demás. Este era el mundo que existía fuera del estrecho enfoque de la obligación familiar. Esa tarde, hice algo que no había hecho en 20 años. Fui de compras para mí, no a comprar comestibles para comidas familiares o a comprar regalos para cumpleaños y días festivos, sino a comprar de verdad cosas que quería simplemente porque las quería. Compré una bufanda de seda en un morado intenso, un color que siempre había amado, pero que nunca había usado porque David una vez mencionó que me hacía parecer severa. Compré una novela de un autor que me había dado curiosidad, pero que nunca había leído porque Jennifer pensaba que su trabajo era demasiado oscuro. Me derroché en una crema de manos cara que olía a lavanda y hacía que mi piel se sintiera suave como el terciopelo. Cada compra fue un pequeño acto de rebelión contra la mujer que había sido, la que preguntaba misma que no «¿quiero esto?», sino «¿necesitan que yo quiera esto?». La dependienta de la librería era una mujer de mi edad con cabello plateado, cortado en un elegante corte bob y ojos que brillaban con curiosidad. «Excelente elección», dijo, pasando mi novela por la caja registradora. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana terminando esta. No había hecho eso desde que estaba en la universidad. Solía quedarme despierta toda la noche leyendo, admití, antes de que me cansara demasiado de cuidar de todos los demás para mantenerme despierta para mí misma. Me miró con una comprensión que se sintió como reconocimiento. ¿Hijos? Hijos crecidos que nunca realmente crecieron, dije, sorprendiéndome con mi honestidad. La clase más difícil, asintió. Te mantienen tan ocupada siendo su madre que olvidas que también se supone que debes ser tu propia persona. Se llamaba Bárbara, y había sido propietaria de la librería durante 15 años, después de que su divorcio la liberó de un matrimonio que había borrado lentamente su identidad. Hablamos durante 1 hora sobre libros, soledad y el extraño terror de descubrir que disfrutabas de tu propia compañía, después de pasar décadas creyendo que estabas incompleta, sin las necesidades de otras personas para satisfacer. Hay un club de lectura que se reúne aquí los jueves por la noche, mencionó Bárbara mientras me preparaba para irme. Mujeres de nuestra edad, en su mayoría. Leemos ficción, bebemos vino y recordamos cómo es tener opiniones sobre cosas que no afectan la vida de nadie más.
Tomé la pequeña tarjeta que ofreció, con los horarios de las reuniones y la información de contacto impresa en una elegante letra. Lo pensaré, dije, pero sabía que haría más que pensar. Por primera vez en años, quería estar en un lugar que no estuviera conectado a mi identidad como madre o abuela de alguien. El jueves por la noche me encontró de pie afuera de la librería de Bárbara a las 6:55, aferrada a la novela que había terminado en 3 noches apasionadas de lectura y sintiéndome nerviosa como una adolescente en una primera cita. A través de la ventana, podía ver un círculo de sillas cómodas donde 6 mujeres estaban sentadas conversando y riendo, copas de vino atrapando la cálida luz de las lámparas. Bárbara me vio a través del cristal y me hizo señas para que entrara con el entusiasmo de alguien que da la bienvenida a un amigo perdido hace mucho tiempo. Todos, ella es Margarita, anunció, la mujer de la que les hablé que se está redescubriendo a sí misma a través de la literatura. Las presentaciones se mezclaron. Patricia, una enfermera jubilada, Susan, una ex maestra, Carol, que había pasado 30 años como contadora corporativa antes de descubrir la cerámica, Linda, que estaba aprendiendo a pintar a los 64, Diane, que acababa de publicar su primer cuento después de escribir en secreto durante 20 años. Cada mujer tenía una historia de transformación, de encontrarse a sí misma después de décadas de ser definida por las relaciones con otras personas. Hablaron sobre sus descubrimientos con la emoción de exploradoras que cartografían nuevos continentes, y me di cuenta de que no estaba sola en mi viaje hacia la individualidad. La parte más difícil, dijo Patricia, discutiendo la memoria que todas habíamos leído, es perdonarte por desaparecer en primer lugar. Pasé tantos años enfadada con mi exmarido por no verme, pero la verdad es que yo misma me había hecho invisible. ¿Cómo dejas de sentirte culpable por elegirte a ti misma? Pregunté, expresando la pregunta que me había estado atormentando desde mi enfrentamiento con David y Jennifer. Practicas, dijo Linda suavemente. Todos los días tomas pequeñas decisiones que honran quién eres en lugar de quienes otras personas necesitan que seas. Eventualmente, deja de sentirse como rebelión y comienza a sentirse como volver a casa. Discutimos el libro. Una historia sobre una mujer que dejó a su familia para encontrarse a sí misma. Una trama que me habría horrorizado hace un mes, pero que ahora parecía lo más natural del mundo. Hablamos sobre el coraje del autor al escribir personajes que eligieron el crecimiento sobre la comodidad, el cambio sobre la estabilidad. Cuando la noche terminó, me di cuenta de que había pasado 3 horas sin pensar en David, o Jennifer, o Emma, o Tyler. Había estado completamente presente en mi propia experiencia, involucrada con ideas que me interesaban, rodeada de personas que valoraban mis pensamientos en lugar de mis servicios. Caminando a casa por las tranquilas calles de mi vecindario, me sentí más ligera de lo que lo había estado en años. La culpa todavía estaba allí, un zumbido bajo y constante en el fondo de mi conciencia, pero ya no dominaba mi paisaje emocional. Estaba aprendiendo a llevarla en lugar de ser aplastada por ella. La semana siguiente trajo una visita inesperada. Estaba en mi jardín, plantando bulbos de primavera para flores que vería florecer el próximo año. Un acto de fe en mi propio futuro que se sentía revolucionario, cuando escuché pequeños pasos en la pasarela detrás de mí. ¿Abuela? Me volví para encontrar a Tyler, mi nieto de 14 años, de pie al borde de mi jardín con las manos hundidas en los bolsillos y la cara sonrojada por la vergüenza. ¡Tyler! Me puse de pie, quitándome la tierra de las rodillas. ¿Qué haces aquí, cariño? Papá no sabe que estoy aquí, dijo rápidamente. Tomé el autobús después de la escuela. Solo quería ver si estabas bien. Me dolió el corazón ante la preocupación en su joven rostro. Este niño, que estaba navegando por las turbulentas aguas de la adolescencia, había tomado el transporte público por toda la ciudad porque estaba preocupado por su abuela. Estoy más que bien, dije, haciéndole señas para que se sentara a mi lado en la pequeña banca del jardín. Estoy descubriendo que, de hecho, hago muy buena compañía. Tyler sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto de cualquier miembro de la familia en semanas. Papá dice que estás pasando por algo. Mamá dice que finalmente te estás defendiendo. No están de acuerdo en si es bueno o malo.
¿Qué piensas tú?, pregunté. Tyler se quedó callado por un momento, estudiando mi rostro con la seria atención de alguien que intenta resolver un rompecabezas complejo. Creo que pareces más feliz, dijo finalmente, más tranquila, como si no te preocuparas todo el tiempo de si todos los demás están bien. Su observación fue tan perspicaz que me dejó sin aliento. Me preocupaba todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Incluso cuando nos estábamos divirtiendo, siempre parecías estar esperando a que algo saliera mal para que pudieras arreglarlo. Pensé en todas las reuniones familiares donde había estado merodeando por los bordes, monitoreando el nivel de comodidad de todos, anticipando las necesidades antes de que fueran expresadas, orquestando la alegría como una directora que lidera una orquesta que nunca parecía notar la música que estaba creando. «Tu padre piensa que estoy siendo egoísta», dije con cuidado, sin querer meter a Tyler en medio de conflictos de adultos, pero necesitando entender cómo se veía mi transformación desde la perspectiva de la próxima generación. «Papá piensa que cualquiera que no haga exactamente lo que él espera está siendo egoísta», respondió Tyler con la brutal honestidad de la adolescencia. «Está enfadado porque ya no eres la misma, pero nunca preguntó si te gustaba ser como eras antes». Nos sentamos juntos en un silencio cómodo, observando la luz de la tarde filtrarse a través de los árboles que bordeaban mi pequeño jardín. Había plantado esos árboles cuando David tenía la edad de Tyler, pensando en la sombra que proporcionarían a los nietos que esperaba tener algún día. «¿Vas a volver?», preguntó Tyler. «¿A las cosas de familia, quiero decir?» «No lo sé», respondí honestamente. «Depende de si tu papá puede amar a la persona en la que me estoy convirtiendo, en lugar de solo extrañar a la persona que solía ser. ¿Y si no puede?». La pregunta flotaba entre nosotros como un puente que no estaba segura de estar lista para cruzar. Perder a mis hijos adultos era una cosa, doloroso pero soportable. Perder a mis nietos era como perder mi futuro. «Entonces te amaré desde la distancia», dije, tomándole la mano. «Pero siempre te amaré, Tyler. Nada cambiará eso». Apretó mis dedos con la fuerza de alguien mayor que sus años. «Espero que papá lo entienda», dijo, «porque me gusta más esta versión de ti». Después de que Tyler se fue, con promesas de llamarme directamente si necesitaba algo, y mi garantía de que nunca lo pondría en la posición de elegir bandos, me senté sola en mi jardín mientras la oscuridad caía a mi alrededor. Por primera vez desde que comenzó este viaje, me permití imaginar un futuro donde mi relación con mis hijos permaneciera fracturada, donde los días festivos se pasaran sola, donde los nietos crecieran sin mi presencia diaria en sus vidas, donde la familia que había construido se convirtiera en un recuerdo en lugar de una realidad viviente. El pensamiento era aterrador, pero también era, extrañamente, manejable. Porque ya no era la mujer que sacrificaría su propia alma para mantener relaciones que la disminuían. Me estaba convirtiendo en alguien que entendía que el amor sin respeto era solo otra forma de abandono, y que a veces, lo más amoroso que podías hacer era negarte a participar en tu propia desaparición. Mientras cerraba con llave la puerta de mi departamento esa noche, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que me miraba era familiar pero cambiada. Más fuerte en la mandíbula, más clara en los ojos, más presente en su propia piel. Por primera vez en 43 años de maternidad, me veía como alguien que se pertenecía a sí misma. Era una vista hermosa. 6 meses después, en una fresca mañana de octubre que pintó la Ciudad de México en tonos dorados y carmesí, estaba en mi cocina preparando el desayuno para una. El simple acto se había convertido en una meditación sobre la autoestima. Elegir ingredientes porque los disfrutaba, tomarme el tiempo para emplatar la comida bellamente, comer lentamente mientras leía un libro que nadie había recomendado, excepto mi propia curiosidad. La mujer que una vez midió su valor por cuántas personas alimentaba, había aprendido a nutrirse a sí misma con la misma atención que había prodigado a los demás. Mi teléfono sonó cuando estaba terminando mi café. El nombre de David apareció en la pantalla, y por un momento, mis viejos reflejos entraron en acción. El aleteo de la ansiedad, el inventario mental inmediato de qué crisis podría requerir mi intervención. Pero el sentimiento pasó rápidamente.
reemplazado por una calma curiosidad sobre qué podría querer mi hijo después de meses de silencio. «Hola, David». «Mamá». Su voz era diferente de alguna manera, más tranquila, menos segura. Me preguntaba si podríamos hablar. En persona, quiero decir, si tienes tiempo. La solicitud de mi tiempo en lugar de la asunción de mi disponibilidad fue notable. Un pequeño progreso, pero progreso de todos modos. «Tengo tiempo esta tarde», dije. «¿Te gustaría venir aquí? ¿O prefieres que nos encontremos en otro lugar?» «En tu casa, si está bien. Me gustaría ver tu jardín. Tyler mencionó que has estado trabajando en él». Tyler. Mi nieto había sido mi salvavidas secreto durante estos meses de distanciamiento familiar, visitando cada pocas semanas con la excusa de pasar por mi edificio de camino a varios destinos adolescentes. Habíamos desarrollado una relación que nos pertenecía solo a nosotros, no mediada por las expectativas de su padre ni por mi necesidad de demostrar mi valía a través del servicio. ¿A las 2? Sugerí. «Perfecto. ¿Y mamá?» «Gracias». Pasé la mañana cuidando mi jardín, que se había convertido en una representación tangible de mi transformación interna. Los bulbos de primavera que había plantado durante mis primeros días de autodescubrimiento habían florecido y se habían desvanecido, reemplazados por plantas perennes de verano que ahora cedían a los colores más contemplativos del otoño. Cada planta había sido elegida por mi propio placer en lugar de la aprobación de otra persona. Las asters moradas porque me recordaban la bufanda de seda, que había sido mi primer acto de rebelión. La col ornamental porque sus hojas rizadas me hacían sonreír. Las rosas de floración tardía, porque su persistencia ante la inminencia del invierno se sentía como parentesco. La señora Patterson apareció en la puerta de mi jardín, moviéndose con más confianza ahora que su cadera había sanado. Se había convertido en una amiga inesperada durante mis meses de silencio familiar. Una mujer que entendía que a veces tenías que perderte por completo antes de poder encontrarte de forma auténtica. «¿Esperando compañía hoy?», preguntó, notando la atención adicional que estaba prestando a la presentación del jardín. «Mi hijo viene a hablar. ¿El que está aprendiendo a verte como una persona en lugar de solo su madre?» Le sonreí a su fraseo. La señora Patterson tenía una manera de atravesar la complejidad emocional para llegar al corazón de las cosas. «Eso está por verse. Bueno, si es inteligente, se dará cuenta del tesoro que ha estado dando por sentado. Y si no es lo suficientemente inteligente, bueno, has demostrado que puedes prosperar sin su aprobación». Tenía razón. Ese fue quizás el descubrimiento más importante de estos 6 meses. Podía sobrevivir, incluso florecer, sin la validación constante de mis hijos. El conocimiento me había liberado para querer su presencia en mi vida en lugar de necesitarla, para elegir la conexión en lugar de aceptar la obligación. David llegó precisamente a las 2 en punto, llevando una pequeña planta en maceta que no reconocí. Parecía mayor, más desgastado de lo que recordaba, pero había algo diferente en su postura, menos rígido, más incierto. La vulnerabilidad le sentaba bien. «¡Son crisantemos!», dijo, ofreciendo la maceta con la formalidad torpe de alguien que está aprendiendo un nuevo idioma. Le pregunté al trabajador del vivero qué crecería bien en un jardín pequeño en esta época del año. Pensé, esperaba que te gustaran. El gesto fue simple, pero su significado me abrumó. Por primera vez en nuestra relación adulta, David me había dado algo elegido específicamente para mi placer, en lugar de su obligación. «Son hermosos», dije, aceptando el regalo y haciéndole un gesto para que me siguiera al jardín. «Perfectos para este lugar cerca de la banca». Plantamos los crisantemos juntos en un silencio cómodo, nuestras manos trabajando la tierra con el enfoque compartido de una tarea que requería atención, pero no conversación. Noté que David seguía mirándome, como si estuviera tratando de memorizar mi rostro, o tal vez viéndolo claramente por primera vez. «Te ves diferente», dijo finalmente mientras nos sentábamos en la banca del jardín para admirar nuestro trabajo. «Me siento diferente». «¿Más feliz?», consideré la pregunta cuidadosamente. «Más yo. La felicidad va y viene, pero ser auténtica se siente más sostenible». David asintió lentamente,
con la mirada recorriendo el jardín que había creado durante nuestros meses separados. Tyler me ha contado sobre tu club de lectura y sobre la clase de cerámica que empezaste, y el trabajo voluntario en el centro de alfabetización. Se ha convertido en todo un espía, dije con diversión. Se ha vuelto bastante orgulloso de su abuela, corrigió David. Habla de ti de forma diferente ahora, como si fueras una persona con tu propia vida interesante, en lugar de solo alguien que cuida de nuestra familia. La observación me impactó con la misma medida de tristeza y esperanza. ¿Así es como solías pensar en mí? ¿Como alguien que existía solo para cuidarte? La cara de David se sonrojó de vergüenza. Creo que nunca pensé realmente en ti. No como una persona separada con tus propias necesidades, deseos y sueños. Eras solo mamá, siempre presente, siempre dispuesta, siempre sacrificándote por nosotros. Lo daba por sentado. Ambos lo hicimos, dije suavemente. Te enseñé a darlo por sentado al no pedir nunca nada a cambio. Pero no deberías haber tenido que pedirlo. Debería haber estado prestando atención. Nos sentamos en silencio por un momento, observando la luz de la tarde filtrarse a través de los árboles que habían crecido más altos durante nuestros meses de separación. El crecimiento, me di cuenta, ocurría sin importar si prestabas atención o no. La pregunta era si elegías nutrirlo o resistirte. Te debo una disculpa, dijo David finalmente. En realidad, varias disculpas. Por tratarte como una empleada en lugar de mi madre. Por discutir tu vida con Jennifer como si fueras un problema a resolver en lugar de una persona a la que amar. Por asumir que tus sentimientos no importaban tanto como mi conveniencia. Las palabras se asentaron en mi pecho como semillas en tierra fértil, no borrando el dolor de los meses pasados, sino creando espacio para que algo nuevo creciera. Acepto tu disculpa, dije, pero necesito que entiendas que no puedo volver a ser la mujer que era antes. Esa versión de mí estaba desapareciendo poco a poco, y casi me pierdo por completo. No quiero que vuelvas, dijo David, y la sinceridad en su voz me sorprendió. Tyler tenía razón. Esta versión de ti es mejor, más fuerte, más interesante. Quiero conocerla. Significa que nuestra relación será diferente. Advertí. No estaré disponible para cada crisis o solicitud. No priorizaré tus necesidades sobre las mías de forma rutinaria. No cocinaré la cena del domingo todas las semanas, a menos que quiera cocinar la cena del domingo. Lo sé. Y estoy de acuerdo con eso. Más que de acuerdo, en realidad. Estoy orgulloso de ti por elegirte a ti misma. La conversación continuó durante 2 horas, cubriendo un terreno que nunca habíamos explorado antes. David me contó sobre sus propias luchas con la identidad después de su divorcio, cómo se había dado cuenta de que no sabía quién era fuera de su papel de abogado exitoso y padre. Compartí mis descubrimientos sobre la mujer en la que me estaba convirtiendo, alguien que disfrutaba de la soledad tanto como de la compañía, que tenía opiniones sobre el arte, la política y la literatura, que no estaban filtradas a través de las necesidades de otras personas. Por primera vez en nuestra relación adulta, hablamos como iguales en lugar de como madre e hijo encerrados en roles que se habían vuelto demasiado pequeños para ambos. Cuando David se preparaba para irse, se detuvo en la puerta de mi jardín. ¿Te gustaría cenar algún día? No la cena del domingo en tu casa, sino una cena fuera. Solo nosotros dos. Me gustaría saber más sobre tu club de lectura y tu clase de cerámica. Me gustaría mucho, dije. ¿Y mamá? Si vuelvo a caer en los viejos patrones, tratándote como un proveedor de servicios en lugar de una persona, ¿me lo harás saber? Cuenta con ello, respondí con una sonrisa. 3 semanas después, Emma apareció en mi puerta un sábado por la tarde, su rostro de 16 años radiante de emoción y algo que parecía respeto. Abuela, necesito entrevistarte para un proyecto escolar sobre mujeres fuertes, anunció, instalándose en mi sala de estar con una libreta y una grabadora. Y después de hablar con Tyler y papá, me di cuenta de que he estado viviendo con una toda mi vida sin realmente verla. Pasamos la tarde hablando de mi vida, no solo de mi papel como madre y abuela, sino de mis sueños, mis miedos, mi viaje hacia la individualidad. Emma hizo preguntas reflexivas sobre mi infancia, mi matrimonio, mi carrera como maestra,
mi decisión de reconstruirme a los 67. Quiero ser como tú cuando sea mayor, dijo cuando nuestra entrevista llegaba a su fin. No la antigua tú, que desaparecía al cuidar de todos los demás, sino la nueva tú, que también se cuida a sí misma. Puedes ser ambas cosas, le dije. Puedes amar profundamente a las personas y aún así mantener tu propia identidad. Puedes ser generosa sin entregarte por completo. Puedes ser amable sin ser invisible. A medida que el otoño cedía al invierno y el invierno se suavizaba en primavera, mi relación con mi familia continuó evolucionando. Jennifer visitó desde Portland, curiosa por la madre que estaba conociendo por primera vez. Tuvimos conversaciones difíciles sobre el pasado y discusiones esperanzadoras sobre el futuro. Las cenas de los domingos se reanudaron, pero de forma rotativa. A veces en mi departamento, a veces en el de David, a veces en restaurantes donde ninguno de nosotros tenía que cocinar o limpiar. La carga de la conexión familiar se compartió en lugar de asumirse. Tyler siguió siendo mi visitante más frecuente, deleitándose al tener una abuela que preguntaba por sus intereses en lugar de solo por sus calificaciones, que compartía sus propios entusiasmos en lugar de existir únicamente para celebrar los suyos. Seguí asistiendo al club de lectura, donde Bárbara y las otras mujeres se habían convertido en verdaderas amigas en lugar de solo compañeras de lectura. Continué con mis clases de cerámica, descubriendo un talento para crear cosas hermosas que no servían más propósito que traer alegría. Me ofrecí como voluntaria en el centro de alfabetización, ayudando a otras mujeres a encontrar sus voces a través de las palabras. En una cálida noche de finales de mayo, exactamente un año después de que comenzara mi viaje hacia la individualidad, me senté en mi jardín leyendo a la luz de las lámparas solares que había instalado porque me complacían. Mi teléfono sonó, Jennifer llamando para compartir noticias sobre un ascenso en el trabajo, y respondí con verdadero placer en lugar de gratitud desesperada. Después de que colgamos, miré la vida que había construido para mí. Era más pequeña en algunos aspectos que la vida que había vivido antes, menos definida por las necesidades y horarios de otras personas, pero también era más llena, más rica, más auténticamente mía. Pensé en la mujer que había sido hace un año, la que medía su valía por cuánto se sacrificaba, la que desaparecía en el servicio tan por completo que olvidaba que existía como una persona separada. Sentí compasión por ella, pero no podía imaginar volver a sus limitaciones. El amor, había aprendido, se suponía que te expandía, no te disminuía. Las relaciones estaban destinadas a celebrar quién eras, no a requerir que desaparecieras en quienes otros necesitaban que fueras. Mientras cerraba mi libro y me preparaba para dormir, susurré una pequeña oración de gratitud, no por el dolor que había forzado mi transformación, sino por el coraje que había encontrado para elegir el crecimiento sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación, a mí misma sobre la versión más pequeña de mí misma con la que me había estado conformando. La mujer que una vez creyó que ser una buena madre significaba sacrificarlo todo, finalmente había aprendido la lección más importante de todas. No puedes dar lo que no tienes. Para amar a los demás plenamente, primero debes aprender a amarte a ti mismo por completo. Y en esta cálida noche de primavera, rodeada del jardín que había plantado y de la vida que había elegido, finalmente lo hice. ¿Alguna vez has sentido que te estás desapareciendo en los roles que otras personas necesitan que interpretes? ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que olvidaste amarte a ti mismo? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Si este mensaje resonó contigo, por favor, dale a este video un me gusta y suscríbete a este canal. Tu apoyo ayuda a asegurar que historias como esta lleguen a las personas que más necesitan escucharlas, personas que podrían estar listas para recordar que también importan.